Hola chicos, ¿qué tal? Te saluda el profesor Alex Larrea. En esta ocasión vamos a ver el desarrollo del último examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para el área de biomédicas. Empezamos con las preguntas de biología. Muy bien chicos, en el caso de las preguntas de biología vamos a ver la pregunta número 81. En esta pregunta nos dice la fórmula global de las reacciones químicas que ocurre durante la fotosíntesis. Muy bien, profe. Entonces nuestro tema aquí es la fotosíntesis y podemos ver que nos están dando una fórmula general. Nos pide lo que es la correcta. Empezamos viendo la alternativa y nos dice, la glucosa resultante es un agente oxidante. A ver, profe, vamos viendo que en esta fórmula química que nos da, nosotros tenemos esta primera parte donde vamos a encontrar a quiénes, profe, donde van a estar los reactivos. Y en la segunda parte vamos a tener nosotros a los productos. Muy bien, profe, el CO2 va a participar, o bueno, se reduce, el agua se oxida, por lo tanto, este es un agente oxidante y esto es un agente reductor. Muy bien, dice la glucosa resultante es un agente oxidante. Oye, profe, la glucosa es un producto, por lo tanto no viene a ser un agente. Esta alternativa no es la correcta. Vamos viendo la alternativa B y me dice que la molécula de agua en ambos lados indica que esta es siempre reactivo y producto. Si nosotros nos ubicamos a ver sobre la molécula de agua, podemos ver que la molécula de agua se encuentra cierto dentro de los reactivos, como también está dentro de los productos. Profe, ¿por qué se debe todo esto? Es que el agua en el lado de los reactivos va a funcionar como materia prima para el proceso de la fotosíntesis, pero en el lado de los productos viene a ser como un producto metabólico llamada el agua metabólica después de este proceso. Entonces vamos teniendo que la alternativa B es la correcta. Vamos viendo la alternativa C. Dice, en la reacción lumínica la energía radiante del Sol sirve para la síntesis de ATP. Eso es cierto. Y dice, y para la oxidación del nicotín adenosin dinucleótido fosfato, o conocido como el famoso NAT. Profe, para la formación del NAT, ¿sí? No es oxidación, sino nosotros vamos a tener que en la fase luminosa de la fotosíntesis, nosotros tenemos como por ejemplo la fotólisis del agua, ¿sí? Y una de ellas es la fotorreducción del NAD, profe, tenemos a la fotorreducción del NAD, no la oxidación, por lo tanto, esta tampoco es. Vamos a la alternativa D y dice, durante la fase oscura, el agua se disocia y se libera oxígeno molecular. A ver, profe, para nosotros saber que el agua se rompe, ¿no? Para el rompimiento del agua existe un proceso llamado fotólisis del agua y este proceso de fotólisis se da en donde en la fase luminosa, no en la fase oscura. Por lo tanto, esta tampoco es. Vamos viendo la alternativa E y dice, es una reacción anabólica porque las materias primas son el agua. Profe, ¿es un proceso anabólico la fotosíntesis? Sí, es un proceso anabólico. ¿Tiene como materia prima el agua? Sí, lo tiene como materia prima el agua. El dióxido de carbono también. Profe, y el ATP, aquí, profe, en la molécula de ATP no es una materia prima, sino el ATP es una consecuencia de qué, profe, de que la energía luminosa que se obtiene a través de la luz se convierte en energía química, que es el ATP. Entonces, por lo tanto, esta alternativa tampoco corresponde, quedándonos con la respuesta correcta que viene a ser la alternativa B, chicos. 81B. Vamos con la pregunta número 82, ¿no? Y nos habla, profe, igual sobre otro proceso autótrofo. Hay que recordar que los procesos autótrofos se dan en fotosíntesis y quimiosíntesis. En este caso nos está hablando de la quimiosíntesis. Profe, hay que tener algo claro que en el caso de la quimiosíntesis, ya no, su fuente de energía ya no va a ser la luz, no hay luz, profe, aquí, ya no hay energía luminosa, entonces. Profe, entonces, ¿de dónde va a obtener la quimiosíntesis su energía? Lo va a obtener su energía a partir de energías de oxidación, ¿ya? Entonces, con esta premisa vamos empezando a ver las alternativas. Dice la alternativa, se le llama también, bueno, nos pide el incorrecto primero. ¿Se le llama también autótrofas quimiosintéticas? Sí,
sí, profe, sí, ¿no? Utilizan parcialmente la energía luminosa. Profe, ¿qué te acabo de decir? Que no necesitan de la luz, por lo tanto no tienen energía luminosa. Esta es la alternativa. Vamos viendo la C. Dice, las bacterias férricas como el género Ferrobacillus oxidan sales ferrosas hasta sales férricas. Sí, esto sí es correcto, profe. Ya. Vamos con la D. Dice, las bacterias del género Nitrobacter reducen nitritos a nitratos. También es correcto, liberados al ambiente que cubre la necesidad de los nitrógenos de la planta. Sí, profe. Hay que recordar que en el caso del género Nitrobacter nosotros tenemos a los nitrosomas, ¿ya? Tenemos a los nitrosomas y tenemos a Nitrobacter, ¿de acuerdo? Profe, en el caso de los nitrosomas nosotros vamos a tener que los nitrosomas convierten el amoníaco ¿en qué? Lo van a convertir en nitritos. Profe, y Nitrobacter convierte estos nitritos ¿a qué? A nitratos. Por lo tanto, profe, esta alternativa, ¿no? Sí es correcta. Vamos con la alternativa E. Dice, los nitratos y sulfatos resultantes son nutrientes esenciales para la planta. Claro que sí, profe. Por lo tanto, entonces la pregunta número 82 tenemos a la alternativa B. Continuamos con la pregunta número 83. En este caso nos está hablando, profe, sobre el tema de evolución. En el caso de la evolución dice, trata de explicar el origen de la diversidad biológica relacionando las especies actuales con las que existieron en el pasado. Nos habla ya de una teoría, chicos, teoría mutacionista, donde se asegura que los cambios del ADN son materia prima de la evolución, fue propuesta por... Muy bien, vamos recordando un poco que la teoría mutacionista, la teoría mutacionista fue propuesta por el señor Hugo de Bryce o Hugo de Bries. Entonces, aquí partiendo de aquí yo ya tengo mi respuesta, ¿no? Profe, ahora hay que tener en cuenta que para la teoría mutacionista, la unidad, ¿no? La unidad, por así decirlo, son ¿qué, profesor? Son las mutaciones. Y las mutaciones, pues, son cambios en el ADN. Entonces, teniendo a la teoría mutacionista, ¿no? Como personaje principal o fue propuesta por el señor Hugo de Bryce. Pregunta número 84. En el caso de la pregunta número 84 me habla ya sobre la teoría celular. Profe, en el caso de la teoría celular vamos recordando un poco que la teoría celular fue propuesta por quién, por el señor Sladen y Schwann, ¿ya? Dice, la teoría celular afirma que todo lo vivo en la naturaleza está formado por células y productos celulares. Rudolf Virchow, uno de los promotores, propuso la siguiente frase. Muy bien, ¿quién fue el señor Rudolf Virchow, profe? Fue un señor que aportó a la teoría celular con una frase llamada la frase conocida omnis célula e célula, que traducida al español significa toda célula existe a partir de una célula preexistente, ¿no? O toda célula proviene de otra célula preexistente. 84, alternativa E. Pasamos a la pregunta número 86 de biología y nos está aquí hablando sobre el agua, ¿ya? Dice, se sabe que alrededor del 70% del peso corporal corresponde al agua. Una de las siguientes proposiciones es incorrecta. En esta pregunta nos pide la proposición incorrecta. Entonces, vamos viendo, analizando la alternativa A. Dice, a la Tierra a veces se le llama planeta acuático, ya que gran parte de su superficie está cubierta por agua. Sí, profe, esto es correcto. Por la gran cantidad de agua que tiene en la Tierra, se le considera también como el planeta acuático. Vamos viendo la alternativa B. Dice, la masa de agua en el planeta es relativamente grande. Claro, eso sí es correcto. Dice, acelera el calentamiento y el enfriamiento excesivo a causa de altas y bajas temperaturas respectivamente. Entonces, profe, en esta premisa me está diciendo que la temperatura va a aumentar aceleradamente. No, en este caso nosotros tenemos que saber que una de las características o propiedades del agua, ¿sí? Es que el agua tiene un elevado calor específico, el cual me va a permitir que cuando la temperatura suba, ¿no? La temperatura suba,
esto tiene que ser más bien, la temperatura va a subir o va a disminuir no de manera rápida, sino de una manera lenta. ¿Por qué, profe? Porque una de las características de la temperatura del agua, perdón, es que es termorregulador, ¿no? Entonces, ella me regula la temperatura. No quiere decir que a través, si el calentamiento o la temperatura aumenta, esto lo va a acelerar. No, más bien aquí está la inversa. Entonces, profe, esta no es. Dice, la alternativa C, las moléculas de agua tienen una fuerte tendencia a adherirse entre sí, ¿son cohesivas? Sí, esto sí es correcto. La D dice, las moléculas de agua son polares. Profe, no solamente son polares, hay que recordar que el agua es bipolar. Profe, ¿cuándo es bipolar? Cuando tienen cargas positivas y cargas negativas. O sea, un extremo de la molécula posee carga positiva parcial y otro tiene carga negativa parcial. Esto sí es correcto. En el caso de la alternativa E, dice, el agua es el solvente de la mayoría de reacciones biológicas y un reactivo producto de numerosas reacciones. Vamos empezando, profe, con el solvente. Gracias a la bipolaridad, esto se convierte en el solvente que, profe, universal de sustancias. Profe, dice, participa en el reactivo o producto de numerosas sustancias químicas. Hemos tenido como ejemplo en la pregunta número 81 sobre la fotosíntesis. Por lo tanto, para la pregunta número 86, yo tengo mi alternativa B. Vamos ahora a la pregunta número 87. En el caso de la pregunta número 87, nos dice en cuanto al crecimiento primario de las plantas. Oye, profe, para el crecimiento primario de las plantas yo tengo que hablar sobre el tema de histología vegetal. ¿Por qué, profe, histología vegetal? Porque hay que recordar que para el crecimiento de las plantas, las plantitas tienen dos tipos de crecimiento. Un crecimiento en longitud y un crecimiento en ancho o crecimiento lateral. ¿De acuerdo? Entonces, dice, profe, la primera alternativa, me pide lo que es correcto. Dice, ocurre mediante división mitótica de meristemos apicales. Muy bien, profe. En el caso de la primera premisa, dice una división mitótica de los meristemos apicales. Hay que recordar, profesor, que la histología vegetal tiene al meristemo apical, que se encarga del crecimiento en longitud, y del meristemo lateral del crecimiento en ancho o en grosor de una planta. Y también hay que recordar que como son células autosómicas, profesor, tienen una división mitótica. Por lo tanto, ocurre mediante división mitótica de meristemos apicales. Sí, profe. Esa sí es correcta. Vamos con la 2. Dice, ¿tiene lugar al meristemo lateral? No, profe. Solamente tiene lugar al meristemo apical. Por lo tanto, la 2 no es. En el caso de la premisa número 3, dice, ¿es responsable del crecimiento en grosor? Tampoco, porque hemos dicho que el meristemo lateral es el responsable del crecimiento en grosor. Pregunta alternativa, perdón, premisa número 4, dice, ¿responsable de la longitud del tallo? Sí, sí, hemos dicho que es crecimiento y longitud. 5, ¿es responsable de crecimiento de estructuras especializadas? También. Entonces me quedo con la alternativa que tenga 1, 4 y 5, por lo tanto es la alternativa E, 87E. Vamos a la 88. Profe, aquí me dice, en alimentación diaria consumimos productos obtenidos por fermentación, proceso metabólico donde destaca la ausencia de oxígeno. En este caso estamos hablando del proceso de fermentación. Y hay que recordar, chicos, que el proceso de fermentación es un proceso por el cual no necesita oxígeno, es sin oxígeno. Y otro detalle, se da en donde en el citoplasma de la célula. Otro dato más, profe, voy a tener como ganancia o obtener que 2 ATPs. Dice, el músculo en trabajo intenso produce ácido láctico, por ello se presentan los famosos calambres. Esto es correcto, hay que recordar que la acumulación de ácido láctico en los músculos va a producir un espasmo doloroso llamado calambre. En la producción de la sabrosa chicha norteña, típica aquí en el norte, una bebida típica,
Participa la enzima piruvato descarboxilasa, presente en el citoplasma de las levaduras Saccharomyces cerevisiae. Profe, acá hay una palabra clave y me dice citoplasma. ¿Y qué te acabo de decir de dónde se da la fermentación? En el citoplasma. Por lo tanto, esta premisa número 2 también es correcta. La premisa número 3 dice, en la producción de yogur, la enzima lactato deshidrogenasa tiene ubicación en la mitocondria. Profe, si yo quiero hablar de mitocondria, yo tendría que hablar que de una respiración que aeróbica, profe, o aeróbica, o aerobia. La respiración aerobia se da en la mitocondria, obteniéndome aproximadamente 36 a 38 ATP. Entonces, eso no tiene nada que ver con la fermentación, por lo tanto, la alternativa 3 no es correcta. La 4, la bacteria Lactobacillus. Profe, cuando yo escucho el género Lactobacillus, estoy hablando de que estas bacterias van a generarme ¿qué? Un proceso de fermentación, un proceso de fermentación láctica. Por lo tanto, voy a tener que ácido láctico o lactato. Dice, la bacteria Lactobacillus casei presenta enzimas capaces de degradar la glucosa hasta etanol y CO2. No, profe, porque el etanol y CO2 yo lo voy a obtener de una fermentación alcohólica y la Lactobacillus da una fermentación láctica, por lo tanto tampoco es correcta. 5. Dice, tanto las bacterias lácticas como las levaduras de la cerveza, levaduras del vino, generan ATP. Sí, profe, generan ATP. ¿Cuánto ATP hemos dicho? Generan 2 ATP. Como energía para sus actividades, crecimiento, desarrollo y producción. Sí, es correcto. Entonces no corresponde, profe, 3 y 4. 88, alternativa D. Continuamos, chicos, con la pregunta número 90. En la pregunta número 90 me dice, la especie Pteronura brasilensis, conocida como la nutria gigante de río, en la cadena trófica, de acuerdo a su tipo de alimentación, hay que recordar un poco, chicos, que la nutria se alimenta de animales como los peces, como los crustáceos, ¿no? Por lo tanto, profe, yo ya voy teniendo una idea de que si se alimenta de peces o de crustáceos o se está alimentando de otro animal, por lo tanto, esto lo hace ¿qué? Lo hace un animal carnívoro. Alternativa C. La pregunta número 91 es una pregunta que nos está preguntando sobre los líquidos corporales. Y hay que recordar un poco que los líquidos corporales, ¿no? Ocupan o representan el 60% de mi peso corporal, de lo cual este líquido yo los voy a encontrar en un líquido intracelular y líquido extracelular, en el cual el líquido intracelular que está dentro de la célula me representa un 40% y el extracelular un 20%. Y del extracelular yo voy a tener ¿qué, profe? Voy a tener un líquido intercelular y un líquido intervascular. El intercelular, que representa el 15%, y el intervascular el 5%. Profe, este líquido intercelular también es conocido como líquido intersticial, ¿ya? Profe, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una célula, otra célula y otra célula formando un tejido, el líquido que se encuentra entre las células, se le va a llamar el líquido intercelular o intersticial. Pregunta 91, alternativa ENAN. Vamos con la pregunta 93. En el caso de la pregunta 93, nos dice, en la reparación de ADN dañado, profe, si yo tengo o estoy hablando de ADN dañado, ya estoy hablando de una mutación. En ocasiones se restaura la secuencia original y en otras no, dando como producto una mutación caracterizada por. Vamos analizando esta pregunta y me dice, la primera premisa dice, registra un par de base igual al ADN original. Muy bien, profe. Me dice igual y esto es incorrecto. ¿Por qué, profe?
Porque para yo hablar de una mutación, esto tiene que ser que diferente, por lo tanto, esta no es correcta. La pregunta o la alternativa, perdón, la premisa 2 dice, restaura su par de bases, pero la hebra no es igual a la original. O sea, profe, quiere decir, al que no es igual al original, quiere decir que esto que es diferente. Por lo tanto, esta sí es correcta. 3. Cambia el triplete. Profe, cuando yo hablo de triplete, ¿sí? Cuando yo hablo de triplete, estoy hablando de qué? De un codón, ¿no? Dice, pero codifica el mismo aminoácido. Hay que recordar que la información que tiene este codón, ¿no? Me va a dar para yo poder formar en este caso la proteína a partir de los aminoácidos. Entonces dice, ¿codifica el mismo codón? Sí, profe, sí es correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo tener diferentes codones o diferentes tripletes, pero me van a dar o codificar al mismo aminoácido. La proteína sintetizada por el ADN mutado puede ser la misma, claro, porque si tengo mismos aminoácidos, por lo tanto puedo formar también las mismas proteínas. ¿Ya? Dice la premisa 5, no altera la secuencia original. Claro que no, profe, esto sí tiene que alterar, por lo tanto esto no es correcto. A la pregunta número 93, la 1 y la 5 no son correctas y me piden la correcta, por lo tanto tengo 2, 3 y 4. 93, alternativa B. Pregunta 94 y última del área de biología. En la pregunta 94 me dicen, los varones recibimos el cromosoma X de la madre. Claro, profe. Cuando yo sé, profe, que es varón, cuando su par cromosómico sexual es XY, el cual el X, ¿quién me lo da? Me lo da mamá. ¿Por qué, profe? Porque mamá siempre es XX. Y el Y, ¿quién me lo da, profe? Me lo da papá, porque papá es XY y puede darme un espermatozoide Y. Entonces, me dice, asimismo los defectos ligados a esto. Entonces, profesor, acá estamos hablando de enfermedades ligadas al cromosoma X. Y enfermedades ligadas al cromosoma X tengo la hemofilia, tengo el daltonismo, ¿sí? Y tengo a la distrofia muscular, tengo a la miopía, etcétera. Entonces me dice lo que encontramos. Turner, no, profe, porque Turner es una monosomía, ¿ya? Del cromosoma X. Dice, y anemia, no, hemofilia y anemia tampoco. Entonces yo tengo que buscar la alternativa que tenga hemofilia, daltonismo o distrofia muscular. Y la que tenemos nosotros es la alternativa D. Entonces, para la 94 es la alternativa D. Muy bien, chicos, en este caso estas son las preguntas de biología. Luego vendremos con las preguntas del área de anatomía. Chicos, continuamos con la resolución del examen y esta vez vamos a las preguntas de anatomía. Tenemos aquí a la pregunta 85 para biomédicas de anatomía y nos dice, en la pregunta 85 nos dice, en los seres humanos la circulación se realiza por dos circuitos, evitando que se mezcle la sangre oxigenada con la sangre rica en dióxido de carbono, siendo el circuito que se establece entre el corazón y los diferentes órganos del cuerpo la... A ver, chicos, en el caso de la circulación, ya, si nosotros queremos hablar de circulación, nosotros tenemos que saber que hay dos tipos de circulación. Una circulación mayor, ¿sí? Y una circulación menor. Esta circulación mayor, también llamada una circulación sistémica, una circulación general, ¿ya? Y esta circulación menor, también llamada una circulación pulmonar. Profe, ¿por qué se llama circulación mayor? Porque va de dónde, profe, va de tu corazoncito hasta donde a todo tu cuerpo, ¿sí? Inicia, profesor, en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. En el caso de la circulación menor, ya, profe, es de tu corazoncito a donde a los pulmones. Empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Entonces, nos dice profesor aquí, siendo el circuito que va entre el corazón y los diferentes órganos. Entonces, estamos hablando de todo tu cuerpito.
Tenemos aquí que la circulación se va a llamar la circulación general. Para la pregunta número 85 tenemos la alternativa D. En el caso de la pregunta 89, nos habla sobre el tema de embriología. Dice, en relación a las estructuras embrionarias, señale que son correctas. La 1 me dice, el saco vitelino es la membrana más externa del embrión. A ver, chicos, nosotros tenemos que saber que, en primer lugar, un embrión, ¿sí? Un embrión se forma a partir de la tercera a la octava semana de gestación y que, bueno, a partir de la novena hacia adelante, hacia el nacimiento, nosotros ya lo llamamos feto, ¿verdad? Entonces, el embrión, profe, se va a implantar en una estructura llamada el útero, el cual va a tener capas, ¿no? Una de las más internas es el endometrio, intermedia el miometrio, que es el músculo del útero. Muy bien, profesor, aquí tenemos a las capas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se va a plantar, ¿qué? Se va a implantar el embrión, ¿ya? Entonces, ahora, vamos recordando un poco, profe, que si nosotros hablamos de estructuras del embrión, pues nosotros vamos a tener que la estructura más externa del embrión se va a llamar en este caso el amnios, ¿sí? El amnios, ¿no? Vamos a tener por aquí el amnios, ¿ya? O también llamada membrana amniótica, ¿de acuerdo? Y profesor, vamos viendo las alternativas. Se dice, el saco vitelino es la membrana más externa del embrión. Profe, esta es incorrecta, porque te acabo de decir que la membrana más externa es el amnios o membrana amniótica. Lo que si hablamos, profesor, si hablamos sobre el saco vitelino, si hablamos sobre el saco vitelino, nosotros tenemos que recordar que el saco vitelino es uno de los primeros órganos hematopoyéticos, que quiere decir que van a formar los elementos formes de la sangre. Profe, en segundo lugar, pues tenemos que el segundo órgano hematopoyético va a ser en este caso el hígado, ¿no? El hígado, pero en la etapa fetal, obviamente, ya porque recordemos que el hígado ya en la posparto se convierte en el órgano hemocaterético, ya no hematopoyético. Y en tercero, pues va a ser la médula ósea roja. Entonces la 1 es incorrecto. Dice la 2, la membrana amniótica forma los primeros elementos sanguíneos del embrión. No, te acabo de decir que los primeros se llama ¿qué? El saco vitelino. Por lo tanto, la 1 y la 2 no tenemos. Profe, si yo descarto la 1 y la 2, descarto la A, descarto la B, descarto la D y descarto la E. Por lo tanto, me quedaría como alternativa la C. Profe, pero explícame la 3. Dice, curión es la membrana más externa del embrión y que permite la implantación. Claro que sí, profe, esta es la que me va a permitir la adherencia al endometrio. Y bueno, parte, ¿no? Parte del miometrio. La placenta es la estructura que a través de la cual se intercambia la sangre de la madre con el embrión. A ver, profe, en el caso de la placenta, ya es uno de los órganos que sí me va a ayudar a hacer un intercambio de nutrientes, un intercambio de repente gaseoso con el feto, ¿ya? Pero el órgano principal en este caso de intercambio sanguíneo viene a ser el cordón umbilical, ¿ya? Pero tomemos que esta alternativa es correcta. Entonces, 3 y 4 son correctas. Por eso es que nuestra alternativa vendría a ser la C. Pregunta número 92. En la pregunta 92, la fontanela, profe, nos habla de fontanela, dice, profe, impar. Impar, si es que me dice impar, quiere decir que es uno. Y si me habla de fontanela romboide, si es que yo hablo de romboide, yo ya voy teniendo una noción, profe. ¿Por qué? Porque si yo dibujo mi cráneo, ya si yo dibujo mi cráneo, yo voy a por acá dibujar, profe, al hueso frontal, ¿no? Que está dividido en dos, ¿no? Cuando uno nace, tu hueso frontal está dividido en dos. Profe, por acá tienes a tus huesitos, ¿cómo se llaman estos huesitos? Estos huesitos se llaman los parietales y luego por acá tienes al occipital. Profe, si me habla de rombo, mira, mira, mira cómo se forma aquí la más grande. Profe, ¿cómo se llama esto? Esto es hueso frontal, por lo tanto esto es occipital, ¿no? Nosotros sabemos que esta estructura es conocida como la famosa mollera, ¿sí? También llamada la bregmática, ¿no? Y que se cierra entre aproximadamente los 18 a los 24 meses o 2 años, ¿ya? Por lo tanto, dice, ponerle por la romboide que se cierra 18 a 24 meses después del nacimiento y es la más grande de todas. Profesor, voy a tener a la alternativa B denominada bregmática.
En la pregunta número 95 de anatomía, vamos a ver sobre las regiones del cuerpo. Dice, una de las siguientes partes del cuerpo humano pertenece a la región apendicular. Muy bien, profe, entonces si es que yo divido mi cuerpito, ¿no? Si es que yo divido, profe, mi cuerpito, vamos haciendo un dibujo rapidito, ¿ya? Vamos haciendo un dibujo rapidito, profe. Si yo divido mi cuerpito en dos regiones, voy a tener una región denominada la región, en este caso, apendicular, ¿sí? La región apendicular. Y voy a tener una región axial. Profe, ¿qué encuentro en la región axial? Profe, todo lo que pasa por el axis, por el eje central de tu cuerpo, y vas a tener a la cabeza, al cuello, al tronco, tórax, al abdomen, ¿cierto? Y lo que no pasa por el axis, ¿quiénes son, profe? Son sus extremidades, tanto las extremidades superiores como las extremidades que inferiores, ¿ya? Dice, no pertenece, me dice, no dice, humano, perdón, disculpe, el siguiente cuerpo pertenece a la región apendicular. El cuello pertenece al axial, al abdomen, al axial. La pelvis, recuerda que esta es la región abdominopélvica, entonces tienes el abdomen y la pelvis. Entonces también pertenece al axial. La mano, profe, le pertenece a la extremidad superior, por lo tanto, esta es la respuesta, esta es la apendicular, ¿sí? Y la cabeza, obviamente, esto es axial. Alternativa D para la pregunta número 95. Pregunta típica de examen sobre el rigor mortis o la rigidez cadavérica. Dice, se inicia de 3 a 4 horas después del fallecimiento. Bueno, el rigor mortis, profe, tiene tres etapas. Una etapa inicial, colocándole aquí una etapa inicial, que como se dice 3 a 4 horas, o lo máximo que puede llegar es hasta 12 horas. Profe, vamos a tener una etapa máxima, ¿sí? Una etapa máxima que se da aproximadamente a las 12 horas post-mortem, obviamente todo es post-mortem, después de la muerte. Y vamos a tener a una resolución, ¿no? Una etapa resolutiva que vas a tener a las 24 horas, ¿ya, profesor? Profe, ¿qué dice? Se inicia a 3 a 4 horas, profe, esto sí es. Aumenta la síntesis de ATP. A ver, profe, en el proceso de rigor mortis, ¿ya? Obviamente, profe, el rigor mortis, pues ya es la muerte, ¿no? O sea, un proceso post-muerte. Profesor, aquí, como ya no hay metabolismo celular, por lo tanto, no hay producción de qué? No hay producción de ATP, ¿de acuerdo? Por eso es que si aumenta la síntesis de ATP, no, no es correcta. Dice la alternativa C, los iones de calcio salen del retículo sarcoplasmático hacia el citosol. Sí, profe, esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una liberación de calcio, ¿no? Al citosol o al citoplasma, permitiendo que en este caso la actina y la miosina se unan, generando esta rigidez, ¿de acuerdo? Formando en este caso los famosos puentes, ¿no? Generando los famosos puentes cruzados, ¿ya? Entonces, sí es. Dice, la cabeza y la miocina se unen a la actina, claro, te acabo de decir que hay una unión, sí. Dice, los músculos se tornan rígidos, claro, por eso se llama rigor mortis o rigidez cadavérica. 96, pregunta 96, alternativa B. En el caso de la pregunta 97, me habla sobre el ciclo reproductor de la mujer. Dice, la hormona liberadora de la gonadotropina, bueno, aquí están hablando en siglas en español, hormona liberadora de la gonadotropina, pero si nosotros hemos visto en clase con algunos chicos, o como sabemos, en inglés es GnRH, hormona liberadora de las gonadotropinas. Profe, ya que estamos aquí, recuerda que tiene la gonadotropina A, la B y la C, cual la A te da la famosa FSH, la B la LH y la C te da la prolactina. Dice, la gonadotropina liberada de gonadotropina regula los ciclos ováricos y uterinos. Sí, profe, esto sí es correcto. ¿Ya? Dice, la hormona liberadora de la gonadotropina estimula la liberación de la hormona folículo estimulante. A ver, me habla sobre la liberación de la hormona folículo estimulante. Profe, cuando yo hablo de la folículo estimulante, hablo de una hormona denominada la FSH.
Entonces, eso es correcto. ¿No, chicos? Eso es correcto. ¿Por qué, profe? Porque estamos viendo aquí que la gonadotropina A me va a liberar, ¿qué? Me va a liberar a la FSH. Ya. Dice la C. ¿La hormona liberada de la gonadotropina estimula la liberación de hormona luteinizante? Claro que sí, LH. Hemos visto acá la gonadotropina B me libera LH. Dice, la hormona luteinizante induce el crecimiento folicular, o sea, crecimiento del folículo. Bien, y dice la E, la hormona luteinizante estimula la formación de cuerpos lúteos. A ver, chicos, ¿qué hace la LH? ¿Ya? La LH en primer lugar da la formación del cuerpo lúteo o amarillo, ¿ya? ¿No? Entonces la alternativa E, ¿sí? La alternativa E dice, la hormona luteinizante estimula la formación del cuerpo lúteo, sí. Profe, ¿y quién se encarga del crecimiento folicular? Esta se encarga la FSH, por lo tanto, no es característica la alternativa D, ya la D, 97D. En la 98, pregunta 98, nos habla, se denomina tumor al tejido muscular. Bueno, nos habla sobre un tumor al músculo, ¿no? Y si en este caso nosotros queremos hablar sobre pues la osteomalacia, ¿no? En el caso de la osteomalacia, nos dice, profe, que esta osteomalacia, ¿sí? Es una debilidad, ¿sí? Esto es una debilidad muscular, ¿ya? En el caso de la miositis, profeitis es una inflamación, ¿ya? Inflamación. Una miotonía es cuando el músculo se relaja tarde o demora en relajarse. La mialgia es un dolor al músculo, por lo tanto, el mioma, ¿sí? Es un tumor que se da en el caso del miometrio en el músculo uterino, ¿ya? Entonces la alternativa E es la respuesta para la pregunta 98. Pregunta 99. En la pregunta 99, nosotros vamos a tener aquí un tema, dice el padecimiento en el cual no hay calcificación de huesos, no se depositan sales de calcio, los huesos se deforman con facilidad y afecta el crecimiento en niños. Muy bien, acá hay una palabrita clave en niños, ¿no? Profesor, en niños yo tengo que saber qué es o bueno, en este caso la alternativa para esto va a ser ¿qué? Va a ser el raquitismo, profe, ¿ya? En esta alternativa yo voy a tener como respuesta al raquitismo, ¿ya? Si es en adultos, sería osteomalacia, si es que fuera en adultos, ¿ya? Pero nos está pidiendo en niños, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí la alternativa es C. La última pregunta del área de biomédicas, tenemos a la pregunta número 100 y me dice, la pregunta número 100 me dice, característica que no corresponde a una contracción muscular isotónica. Profe, hay que recordar que la contracción muscular hay isotónica y también hay isométrica. ¿Ya? La isométrica quiere decir que la longitud del músculo no varía, ¿sí? ¿Ya? Y la isotónica, ¿ya? Quiere decir, profesor, que es que aquí hay una tensión constante. Aquí la longitud del músculo sí puede variar. Ahora, la contracción isotónica se puede dar de forma eh, concéntrica, concéntrica y se puede dar de forma excéntrica. Profe, ¿cuándo es concéntrica y cuándo excéntrica? Cuando la fuerza del músculo es mayor que la resistencia. ¿Qué quiere decir? Profe, que aquí haces, por ejemplo, o levantas cosas con muy poco peso, ¿no? Que las puedes levantar, no sé, de repente eh, un objeto de 1 kilo, 2 kilos, ¿no? Que sí las puedes levantar.
¿no? Donde la fuerza muscular es mayor a la resistencia, vas a poder levantar ese peso. ¿Y cuando es excéntrica? Cuando la fuerza muscular es menor a la resistencia. Profe, yo aquí ya voy a cargar objetos más pesados, ya, ¿no? Entonces dice, la tensión permanece constante, sí, por eso te digo isotónica, ya. Me piden no corresponde. La longitud del músculo aumenta o disminuye, claro que sí, puede aumentar o disminuir, ¿sí? La longitud sí varía aquí, ¿ya? Eh, Dice, no hay cambio en la longitud muscular. Bueno, si es que no hay cambios, quiere decir que la longitud del músculo se mantiene constante, sería isométrica. Entonces, esto sería mi alternativa. Dice, sus contracciones se usan para los movimientos corporales. Claro que sí. Puede ser concéntrica o excéntrica, te lo acabo de mencionar. Por lo tanto, sería la alternativa C. Muy bien, chicos. Esto sería las respuestas para el examen de admisión, ¿no? En este 2025-2 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Gracias por seguirme, ¿no? Ya sígueme porque muy pronto van a ver pizarras de las clases y se está produciendo un librito, el cual ya también se les estará avisando. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad.